Hola, buenas tardes, buenas noches allá de España, ¿cómo estáis todos? Espero que muy bien. Hoy, bueno, ya estamos acostumbrando a este horario un poquito más tarde. Yo sé que desde España pues muchos lo veréis ya en la mañana, pero pues la verdad que me ayuda también a hacerlo más tarde, a preparar más datos, a sacar otras cosas pendientes, a descansar un poquito. Y la verdad que hoy con mucho más ánimo y más fuerza que ayer. Un poquito de ejercicio, un poquito de buen sueño y entonces pues hoy vengo con ganas de darle fuerte. Y también, bueno, muchas gracias por todos los mensajes que me llegan dándome ánimos aquí, así que siempre eso es la gasolina. Así que empezamos directamente. Ayer hubo un error en esta gráfica. En vez del último de los enfermos activos, en esta infografía, perdón, aparecía 1.300.000 y pico. Evidentemente se cambió el 2 por el 1. Sabemos que hay ahora mismo algo más de 2 millones de enfermos activos. Y el que los confirmados 3.344.000 a grandes rasgos. La tasa de letalidad se mantiene entre el 7 y el 7,10. Ahí va a estar peloteando, a menos que algún otro país importante, y cuando digo importante me refiero a con una tasa de enfermos alta, pues registre pues el número de fallecidos fuera del sistema hospitalario, o sea, en residencias, o en como ha pasado en Francia, como ha pasado en el Reino Unido, como ha pasado en Bélgica, que eso hizo que sus tasas de letalidad subieran mucho. Hablando de tasas de letalidad, este gráfico de tasas de letalidad, este tweet, vemos como efectivamente el Reino Unido, después de meter pues un montón de fallecidos que lo habían hecho en residencias de ancianos, pues encabeza esta triste clasificación y vemos como España pues se mantiene más o menos estable. México ya está en la frontera del 10% y bueno, pues por encima de la media mundial que vemos que es el 7,8. A grandes rasgos y como indicador, si todos jugáramos al mismo juego y todos pusiéramos los datos completos, pues estaríamos todos en la misma, pues podríamos comparar claramente. Y el problema es que uno de los países que más nos importan en estos vídeos, que los dos países que más nos importan en estos vídeos, que son México y España, los dos no están siendo bastante claros en el tema de los datos. Número de fallecidos a nivel mundial, en el día de ayer, en las últimas 24 horas, vemos pues como Estados Unidos vuelve otra vez a la tasa de los 2000, España bajó de los 300, hoy vamos a repetir también pues cerca de los 300, 200 y mucho, 270. Luego hablaremos de los datos de España, pero sí ha sido bien complicado generarlos hoy, prepararlos hoy. Sin embargo, como dice la caricatura o el dibujo animado dice, no contaban con mi astucia. Pues efectivamente, los hemos conseguido por otro lado y son igualmente fiables. ¿Cómo estamos en el mundo? Pues vemos que en el mundo poco a poco la curva de los casos activos pues va moderándose, por encima todavía de los 2 millones. Sin embargo, pues todo apunta a que, como decíamos, en unos 5 o 6 días más empecemos ya a tener números cercanos a cero o incluso negativos. Todo esto dependiendo del comportamiento de Rusia, que sí vemos que es uno de los países que más está creciendo últimamente. Hablando así en términos generales por continentes, vemos como ha vuelto Europa al descenso, América del Norte al ascenso, igual que América del Sur, pero sin embargo pues son de a lo mejor pues un 0,20, un 0,25 de todos los casos, con lo cual pues vemos que esta situación todavía va para largo. Yo confiaba o estaba casi seguro de que en 5 o 6 días estaríamos, que Estados Unidos, bueno, que América del Norte, mejor dicho, estaría sobrepasando a Europa. Sin embargo, pues los casos de Europa Oriental incluida Rusia, pues ha hecho que ese cruce, en caso de producirse, pues va a tardar un poquito más. Probablemente tardará pues unos 6, 7, 8 días más de lo que teníamos pensado, o sea, más o menos unos 10 días en total. Pero que se producirá seguro. Mi gráfico favorito, yo sé que soy muy pesado con esto, pero se ve claramente como Europa ayer también volvió un poco al descenso y el crecimiento se mantiene en el caso de los últimos 14 días, de los enfermos nuevos, que diríamos, de los casos nuevamente diagnosticados, y vemos como pues Europa y América del Norte disminuyen un poquito y quien mantiene el crecimiento en este momento es ligeramente África, que ayer creció un poquito por encima de lo que nos tenía acostumbrados, y Asia y América del Sur. Ahí vemos un poco la proporción. Por países principales, y repito por principales, pues son aquellos que tienen más número de casos. En esta escala vemos que nos da poca información.
aunque vemos que la curva de Estados Unidos se modera, pero muy levemente, todavía está multiplicando por 2 cada 7 días los casos, con lo cual pues todavía es muy complicado, ¿no? Sí ya está bajando a ese por 1,5, pero pues ahí está todavía alto, Pero cuando lo vemos en este otro gráfico, pues ahí vemos como Rusia está en un nivel muy alto de tasa de crecimiento, y esto nos dice que en 5 días habrá sobrepasado a no solo Alemania, sino que probablemente Italia. ¿Va a alcanzar a España? Pues a día de hoy es difícil saberlo, pero pues va en buen camino, o en mal camino, diríamos, mejor dicho, ¿no? Países principales del mundo con casos, pues ya vemos cómo están creciendo bastante. Irán, aunque aplanó mucho su curva, que aquí se ve perfectamente como la curva azul clarita es la de Irán, pero pues está constantemente incrementando en 1.000, 1.500, 2.000 casos, lo cual pues le hace candidato a entrar en ese selecto, entre comillas, grupo de los de más de 100.000 casos. Latinoamérica, empezamos aquí a tirar más cercano. ¿Qué estamos viendo? Pues lo de siempre, ¿no? Brasil, su curva, lejos de moderarse, sigue en un incremento muy rápido. Perú, tanto en mortalidad como en casos nuevos, pues sigue en un crecimiento también bastante alto, está también duplicando cada 7 días, 6 días. Y el caso de México, que es la línea morada, vemos como pues si nada lo remedia, el domingo habrá sobrepasado a Ecuador en su evolución y pues irá a la caza de los otros países. Sobre los datos de México, a ver, y aquí voy a hacer un impasse antes de mostrarlos. Hay mucha gente quejándose de que los datos de México no son fiables, de que el modelo Centinela, de que la proporción de casos que están requiriendo UCI o cuidados intensivos es más alta que en otros países, lo cual significa que hay mucha gente que no se está diagnosticando, que no está yendo al médico. Los hechos que sí podemos dar probados hoy son: si el modelo Centinela confirma que hay muchos más casos que los que realmente están aquí reflejados. 2, los casos que están requiriendo intubación o UCI o un tratamiento más fuerte en proporción en México son mayores que en otros países del mismo área. No lo estoy comparando con Europa, que nos podría dar datos engañosos por la accesibilidad o no de esas plazas hospitalarias. Eso es lo segundo. Y lo tercero y más importante es que pues sí hay muchas alertas ya sobre esa posible saturación en el sistema sanitario. O sea, sí tenemos, tanto en los hospitales privados como en algunos públicos, bastante saturación. Desde Vox México estamos haciendo un llamado también a las donaciones de material para atender a muchos médicos. Hoy nos han llegado y confirmado que varios hospitales las medidas de protección son escasas. No voy a entrar en comentarios políticos, porque yo sé que estos comentarios algunos los aprovechan de forma política, tanto de un lado como de otro. No voy a entrar en comentarios políticos. Sin embargo, sí tenemos la confirmación de casos, no estoy diciendo que sea general, pero sí tenemos casos de hospitales de la red pública en el que muchos de los enfermeros, médicos y personal sanitario en general no tienen los equipos oportunos. Esta canción nos suena, la letra ya la sabemos y la música pues también nos la conocemos. Entonces pueden hacerlo a través de Vox o pueden hacerlo a través de otras ONGs y asociaciones de la sociedad civil que ayuden a hacer llegar sí a los médicos, a los enfermeros y a esas personas que están o sea, no donar al gobierno, porque sabemos lo que pasa con las donaciones de gobierno. No digo que se lo queden, pero sí son menos eficientes. Seguimos con los datos, ya que hemos hablado de los datos de México, vamos a los datos de México. Todavía hablamos de una fase de aceleración en curva bastante alta, si bien se siguen incorporando los casos de Ciudad de México, lo cual da un balón de oxígeno a los datos de casos activos. Hoy se van a sumar otra buena cantidad de datos de Ciudad de México, y eso pues va a hacer que esos casos activos se mantengan casi planos. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo, es una corrección estadística de que pues en casi 10 días Ciudad de México no había proporcionado ningún dato sobre los casos curados. Si vemos incrementos, pues ayer fue un mal día, como vemos, y hoy pues la verdad que es una sorpresa, porque tengo varios datos que me llevan a que sí es un mal día, pero por otro lado tenemos un gran incremento de curados. Entonces no sé al final del día, bueno, en 3 horas más ya tendremos el dato confirmado y cerrado con las secretarías
Y recordar que siempre este gráfico nos preguntan todos los días que por qué muestra más datos que los que muestra en la conferencia, pues incluye hospital de la red pública y privada y son datos recopilados hasta las 8 de la tarde, con lo cual pues son datos más actualizados que los que dan en la conferencia, que se cerraron a la 1 de mediodía. España. Vemos aquí el caso de España, como pues seguimos con esa reducción, con ese aporte estadístico, y aquí también voy a hacer otra reflexión. Y es la siguiente. A ver, hoy nos ha costado un montón conseguir los datos de España. Pero un montón. Los datos estaban ocultos, no se publicaron ni en las plataformas que ya teníamos, ni OCDE, la famosa OCDE, no publicó datos, ni Media World, nada. ¿Dónde los hemos conseguido? Bueno, pues los hemos conseguido de dos fuentes de datos que son bastante fiables, están muy cercanos al sistema hospitalario. Y además, no solamente hemos hecho eso, lo que hemos hecho ha sido también juntarlos con los datos que tenemos matemáticamente. Una curva predictiva que dice si esos datos se salen o no de la media. Evidentemente, esta curva predictiva, si nos siguen sin proporcionar datos, en una semana no me va a servir para confirmar si los datos que tengo son ciertos o no. Pero hasta que pase esta semana, y si no cambia la política de empezar a ocultar datos, pues va a ser complicado. ¿Qué problema tenemos? Si seguimos ocultando datos, va a pasar esto. Mira, yo os lo voy a contar lo que va a pasar. ¿Ven lo que es esto? Bueno, pues esta es una gráfica de mortalidad que nos está mostrando los casos reales de fallecimiento. Es la línea negra, esa línea negra nos está dando los datos de fallecimiento. Y la línea azul, la franja azul clara, lo que está mostrando no es lo que sería estimado haciendo la media de los últimos años. O sea, se tendría que mover por ahí. ¿Ven todo ese pico que hay ahí? Ok. Ese pico antes o después va a tener que controlarse en su gran medida, no en su totalidad, seguro que no, pero en una gran medida se va a tener que aplicar como casos de COVID. Estamos hablando de que se van a incorporar sin diferencia, como en mínimos, a los más conservadores dicen 15.000 y los más atrevidos dicen 30.000. Entonces, 30.000 casos de fallecidos adicionales. Entonces, espero volver a tener fuentes de datos fiables para no tener que recurrir a fuentes pues no oficiales y que al final lo que nos van a mostrar es un panorama mucho más negro del que nos está mostrando el gobierno. Esto es como cuando yo daba charlas que decía a los editores, les hablaba de por qué es importante tener libros digitalizados. Si no tienes tu libro digitalizado, otro lo hará por ti y lo pondrá a disposición de los demás. O cuando alguien dice, oye, una empresa me dice, ¿por qué debo de tener una página web o redes sociales? Y yo le explico, digo, pues es que si no lo tienes, pues otros darán la versión que quieren que conozcas de ti. Entonces yo le digo al gobierno de que no oculte datos, primero de que nos dé datos fiables y datos ciertos. Y que además los pocos que nos lleguen ciertos y fiables no hagan lo posible por ocultarlos. Porque si lo hacen, lo que nos van a tener que hacer que recurramos a otras fuentes de datos, ¿vale? Entonces, ahí la lanzo para que tengamos esa información, tanto a todos los gobiernos, no solo digo al español, sino a todos los gobiernos. Cuanto más transparentes sean con los datos, mejor y más información tendremos y sobre todo, y lo más importante, daremos mejor información y estaremos mejor preparados para estas fabulosas desescaladas que, como digo, con estos gráficos que nos dan un poquito de susto. Bueno, pues como decíamos, España, ¿qué incrementos hemos tenido hoy? Pues vemos claramente cómo hemos tenido ahí un fuerte crecimiento en los casos curados, que como decimos todavía es el ajuste. Os dije que hasta el día 3 vamos a tener ese ajuste, a lo mejor incluso un poquito antes, pero vamos a ponernos que hasta el día 3 concluiremos con el ajuste y empezaremos a tener datos fiables en curados. Esperemos que no nos roben los datos curados, o sea, los datos, de casos, los datos confirmados de casos, que hoy estuvo aproximadamente por los 2.400, 2.500 casos nuevos. Mañana veremos, esperemos que vuelva el flujo de datos, que haya sido nada más que hayamos visto porque hoy ha sido un día de fiesta o no sé por qué y no se hayan filtrado los datos correctos, y esperemos mañana volver a gozar de información veraz. Por último, me proporcionaban esta información que resume un poco, lo veo muy buena, aquí le podéis dar pause, y si no la comparto en comentarios. Resume un poco lo que yo os dije anteayer y ayer sobre las vacunas disponibles, las distintas áreas de trabajo, y también Peter para ahí, para que lo tengas también más claro en una sola publicación, ¿vale? Es muy buena y creo que también sirve para
para tener más claro y con una información más técnica, que yo la di un poco así como digerida y más para público Nobel, pues aquí es un poquito más profunda y la veo muy buena, ¿vale? Ok, ya 2 cositas nada más. Hoy quería hablar también del uso de las mascarillas. Y os voy a contar una cosa que me pasó a mí y probablemente os vaya a servir a muchos. Yo no había utilizado mascarillas por más de poquito rato, ¿no? Y no las había utilizado. La primera vez que utilicé una mascarilla más de N horas fue cuando, pues, sabéis algunos, que cuando en el sismo de septiembre de hace ya 2 años, bueno, 2 años va a hacer 3 aquí en México, el 19 de septiembre, pues hubo varios edificios que se colapsaron y tanto por el movimiento de polvo como por el olor de descomposición, de cuerpos en descomposición, vamos a decirlo claro, pues se nos dotó de mascarillas muy parecidas a las N95 o KN95 o estas de concha, a las que ya teníamos. Yo me empecé a notar bastante cansado, dormía poco, estábamos en paliza tras paliza tras paliza, y entonces pues yo empecé a pensar que era estrés y que estaba cansado y que por eso pues me empezaba a doler mucho la cabeza y sobre todo algo que me empezó a preocupar, empecé a notar como un sabor metálico en la boca. Entonces yo pensaba, digo, bueno, pues a ver si tengo algo de las defensas. Empiezas a darle vueltas, ¿no? Me acerqué a la unidad médica y en la unidad médica me dijeron, ¿cuántas horas llevas la mascarilla puestas? Y yo no la aguantaba bien, la verdad. Y yo decía, bueno, pues esta que llevo hoy, pues la he tenido puesta pues como 5 horas, 6 horas. Y me dijeron, bien, el problema que tienes es que esta mascarilla, cuando te aísla, y si te aísla bien, empiezas a respirar tu propio CO2. Entonces el oxígeno que estás respirando en cada inhalación es menor que el normal. Y eso que yo de vez en cuando pues me la quitaba porque el olor que me estaba produciendo no me gustaba, pero claro, el olor de fuera tampoco era bueno, entonces pues como que la alternaba un poquito, ¿no? Entonces, si notáis dolores de cabeza, los que estáis utilizando mascarillas más profesionales o más del mundo hospitalario, o sea, cuando hablo las KN95, N95 y especialmente las que no tienen válvula, si notáis que estos dos factores, que el aliento cambia bastante el olor, o sea, pues es normal, estás respirando y vas a oler más tu aliento, eso tenlo seguro. Pero la segunda cosa que vas a notar es que te puede doler un poco la cabeza, como un atontamiento, ¿no? Bueno, no os preocupéis, no es un tema grave, más bien es pues que la cantidad de oxígeno que estás recibiendo es inferior. Más o menos sería como venirte a Ciudad de México a 2000 y pico metros o respirar en una ciudad muy contaminada, ¿no? Entonces, si te pasa, lo ideal es que pues, si estás en un entorno en el cual te puedas retirar la mascarilla, o sea, ya estás en tu casa o ya estás en un entorno en el cual te la puedas respirar, o sea, te la puedas quitar, te la quites con las debidas precauciones que ya contamos, y si son reutilizables, pues utilices otra y no la misma, porque sabemos que es un peligro trastearla con la mano y volvértela a poner. Entonces, si os duele mucho la cabeza, y esto va a algún personal médico que tampoco lo sabe, pero si os duele mucho la cabeza o empezáis a notar esa molestia, pues nada más que el problema es que pues estás respirando menos oxígeno. Entonces, si te pasa, lo primero que lo suyo es que utilices mascarillas que no sean tan filtrantes, no sean tan aislantes, porque sabemos que el principal uso de la mascarilla es no contagiar a otros. Hoy os compartí un meme, no lo voy a compartir aquí, pero creo que sirve bastante, ¿no? Nos protege a ambos el usar la mascarilla. Si estás enfermo no me vas a contagiar y al contrario, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces, si utilizamos mascarillas que no sean tan filtrantes, no nos va a pasar este tema. Y segundo, si vemos que nos pasa, pues en entornos controlados en los que nos lo podamos retirar, pues tener ratos de descanso, aproximadamente cada 3 horas, estar unos minutos sin la mascarilla, ¿no? Pues para poder respirar oxígeno de nuevo, pues igual que sea sin ningún tipo de limitación. O sea, más bien, no es para preocuparse, pero es algo que tengáis en cuenta para no asustaros, ¿vale? Entonces, hasta aquí es el programa de hoy. Hoy 20 minutos justo, la verdad que salió bien. De nuevo agradecer todas las visitas, todos los ánimos, todas las fuerzas. Hoy, como me veis, estoy con todo. Acepté un consejo que me dieron por ahí de un poquito de ejercicio. Es verdad que metido en tanto trabajo, llevaba como 10 días sin montar en bici, sin caminar, sin hacer nada. Hoy empecé a hacer otra vez ejercicio y la verdad que me vino muy bien y con mucho ánimo. Os mando un fuerte saludo. Tener buena noche y ánimo. Mañana vamos a hablar de la desescalada y de algunas cositas por ahí, así que atentos al vídeo de mañana. Saludos, buenas noches.